Desde el vientre te escogí te escogí, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. O Amén. sea, antes de que mi madre quedara embarazada, ya Dios tenía un propósito conmigo. Dios te bendiga, cielos abiertos sobre tu vida de manera abundante y especial. Este es tu segmento, Testificando con Excelencia. Les habla el evangelista Dionis Luis, un honor que el cielo nos da el poder ser parte de cada uno de ustedes en este día. Queremos agradecerle a las personas que día tras día se están conectando, suscribiéndose a este canal. Gloria al Señor, activando la campanita y están recibiendo el maná diario de todos los días. También queremos externarle, aleluya, la invitación a las personas que todavía no han sido parte de esta prestigiosa plataforma a que se suscriban y sean parte de esta plataforma, activando también la campanita. En el día de hoy, de verdad el cielo nos da la oportunidad de poder tener un hombre acá que va a contar una historia tremenda que sé que te va a bendecir. Prepárate, comparte este link, dale like, comenta en la cajita de comentarios y pide segunda parte también lo que usted sienta y lo que más le impactó del testimonio. Este hombre va a hablar una palabra poderosa y quiero que él se presente a la audiencia. Muy buenas. Mi nombre es Nicanor Linares. Dios le bendiga a cada una de las personas que nos honran con su sintonía. Me gozo en el Señor en poder estar aquí con cada uno de ustedes. Quiero en este momento, pues, de leer una porción de la palabra de Dios. Aleluya. Para así iniciar con, con este testimonio, la cual, pues, Dios me permitió que pudiéramos tener esa experiencia, pero esta experiencia es para que pudiéramos tener un encuentro con Dios. Gloria a Dios. Quiero leer la palabra de Dios en Daniel capítulo 4, verso 2, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Bendito sea el nombre de Dios. El Señor le añada bendición a su santa y divina palabra. Amén. Antes de entrar en materia, quiero explicar algo, ministro. Sí. Y es que cuando Dios tiene propósito con una persona, el reino de las tinieblas, aunque esa persona esté en Egipto, el reino de las tinieblas se va a oponer al propósito de Dios. Sí, sí. Y esto lo vemos revelado en la palabra de Dios. En el momento en el cual nació Moisés, nació en un momento prohibido. Amén. Donde había una persecución a todos los niños, pero era por causa del hombre o del niño que Dios había escogido con el propósito de salvar a su pueblo. Tremendo. Amén. Y por esta razón entendemos que cuando Dios tiene propósito con una persona, aunque esa persona esté en Egipto, el enemigo va a hacer lo habido y por haber para detener el propósito de Dios. Muy fuerte. Pero algo que debemos de entender es que el propósito de Dios no lo detiene nadie. Amén. Cuando Así Dios es. dijo, tú eres mi siervo, tú vas a ser mi siervo. Gloria al Cristo. Y esto verdaderamente tuvimos este testimonio, esta experiencia en el momento que mi madre quedó embarazada. Wow. Por eso dice la palabra de Dios
Desde el vientre te escogí te escogí, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Amén. O sea, antes de que mi madre quedara embarazada, ya Dios tenía un propósito conmigo. Tremendo. Oiga, ya Dios tenía un propósito conmigo. Y cuando mi madre queda embarazada, se acerca a mi padre y le da la noticia de que está embarazada. Pero tenían 2 niños. Tenían uno de 10 años y una de 2 años. Y mi padre, siendo militar y que no teniendo un buen sueldo, le dice a mi madre, no podemos tener el niño. Mira a ver lo que tú haces. No podemos tenerlo. Mi madre, tomando en cuenta lo que le había dicho mi padre, comenzó a hacer cosas para abortar. Wow. Se tomó el primer brebaje y no pudo abortar. Dios amado. Se tomó el segundo brebaje y no pudo abortar. Cuando ella vio que no pudo abortar, entonces decidió tener al niño. Pero algo que me impacta es, mientras estuve meditando en esto, conforme al testimonio de mi madre, es que conforme a las escrituras, nadie puede detener el propósito de Dios. Wow, aleluya. Ella lo intentó. Oiga bien, ella lo intentó, pero no pudo. Y al ver que no podía abortar, entonces tomó la decisión de tener al niño. Y cuando ella toma la decisión de tener al niño, parece que en el reino de las tinieblas se hizo una reunión. Wow. Se hizo una reunión. ¿Qué pasó con el feto que estaba en el vientre de esa señora? ¿Ya abortó? ¿Lo mataron? No. Esa mujer dio a luz. Esa mujer dio a luz, el niño nació. Eso me parece a mí ver como una reunión que hicieron. Impresionante. Esa mujer dio a luz. Y quizás dijeron, bueno, ese niño hay que matarlo, porque Dios tiene propósito con él. Ese niño no puede seguir creciendo, no puede seguir desarrollándose, porque hay un propósito de Dios para con ese niño y hay que detener el propósito de Dios. Wow, aleluya. Y le enviaron una enfermedad llamada colerín negro, una enfermedad que para ese tiempo de 25 niños solamente podían salvarse 3 o 2 niños. Wow. Una enfermedad que en este momento pues la desconocemos, pero conforme al testimonio de personas de ese tiempo, dicen que era una enfermedad terrible. Y el niño duró 2 meses internos. A los 2 meses internos, el médico le dice a la madre, ese niño lléveselo para su casa, prepare la casa, porque no dura una semana. Oiga el diagnóstico que da el médico. Ese niño no dura una semana. Pero una cosa es lo que dice el hombre y otra cosa es lo que Dios ha determinado sobre tu vida. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Oiga bien, mi madre se fue y preparó todo. Pero ella, aunque no le servía al Señor, clamó a Dios. Amén. Y dijo, si tú no permitiste que yo abortara, tú no te lo puedes llevar. Amén. Si tú no permitiste que yo abortara porque yo quería hacerlo, entonces tú no puedes llevártelo porque ya él tiene conmigo 5 meses y ya yo me he encariñado con él. Ella se hincó, se postró de rodillas, abrió su brazo hacia el cielo y clamó a Dios. Wow. Gloria a Cristo. Pero Dios tenía un propósito con esa criatura. Dios mío. Dios tenía un propósito con ese niño. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Oiga bien. Y después el niño fue creciendo, el niño fue desarrollándose, el niño fue poniéndose robusto. Luego pasó el tiempo, pasó 1 mes, pasó 2 meses. Y no fue como él dijo el doctor. Aleluya. No fue como dijo el médico, porque había un propósito determinado. Gloria al nombre de Dios. Por esa razón hay muchas personas que ahora están en Egipto y no han perecido porque Dios tiene propósito con ellos, ministro. Aleluya. Gloria a Dios. No han perecido ni han partido de esta tierra. No es porque han tenido suerte. Es porque el propósito de Dios está sobre su vida y han sido marcados desde el vientre. Mi alma adora a Cristo en esta hora. Han sido marcados desde el vientre. El tiempo pasó. El niño cumplió 8 años de edad. Aleluya. A los 8 años me parece a mí pensar, yo pensando, digo esto, que se hizo otra reunión en el infierno. Aleluya. Y dijo, ¿y el niño que ¿Qué iba ha a pasado morir? con ¿Qué él? ha pasado con ese niño? Gloria a Dios. Se reunieron los demonios y dijeron, no, el niño se rebasó la enfermedad.
¿Cómo va a ser? Rebasó la enfermedad, hay que matarlo. Y tiene que tener como 8 años de edad. Hay que matarlo. Oiga, y quizá mandaron una legión, quizá mandaron un espíritu inmundo para que matara al niño. Y en un momento, estando jugando con unos niños de su edad, para ese tiempo, un vecino estaba cortando una grama, una hierba. Y el niño iba pasando y le dio un machetazo en la 99. Dicen que al que le dan en la 100 lo matan. Wow. Pero yo entiendo de que fue en la 99 porque el niño no murió. Dios mío, padre. Gloria a Cristo. Pero era que el propósito de Dios tenía que cumplirse sobre ese niño. Wow. Oiga, la madre pensó que el niño lo habían matado. Aquel joven que le dio sin querer a ese niño pensó que lo había matado. Gloria a Dios. Pero el propósito de Dios no lo mata ni lo detiene nadie. Wow. Bendito sea el nombre de Dios. El niño rebasó esa situación. Porque es que la palabra de Dios dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Aleluya. Y cuando Dios tiene propósito con un hombre, cuando Dios tiene un propósito con una mujer, gloria al nombre de Cristo, Satanás va a hacerlo habido y por haber para distorsionar, para desviar el propósito de Dios. Pero el propósito de Dios se va a cumplir sobre tu vida. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. El tiempo fue pasando. Gloria a Cristo. Y como el padre vio que el niño venía creciendo distorsionadamente, consideró entrarlo a la institución en la cual él pertenecía al ejército, para que el niño pues tuviera una mejor formación. Gloria a Cristo. Y allí, estando ingresado en aquella institución sin hacer servicio, este joven, ya siendo joven, comenzó a vivir una vida distorsionada. Gloria a Cristo. Comenzó a juntarse con otras personas. Aleluya. Que lo llevaron al precipicio. Comenzó a envolverse en tantas situaciones que lo alejaban de Dios. Wow. Pero aún así, Dios tenía misericordia. Aún así, la misericordia de Dios estaba sobre este niño, sí. Sobre este joven. Bendito sea el nombre de Dios. Oiga, ¿y cuántas veces Dios lo libró de la muerte? Llegó un momento en la cual, ya siendo cabo del ejército, un jovencito siendo cabo del ejército, lo apodaron el guerrillero. ¿Por qué lo apodaron el guerrillero? Lo apodaron el guerrillero porque tenía muchas armas. Porque se llevaba el M16 del trabajo, se lo llevaba para su casa. Porque wow. tenía un 38 cañón reforzado. Porque tenía diversas armas en su casa. Oiga bien, esto era algo terrible. Y allí, viviendo esa vida, controlando el sector de donde vivía, aún siendo militar, gloria al nombre de Dios, así estaba envuelto este joven. Pero siempre había una palabra. Siempre había alguien que se acercaba a darle una palabra de Dios. Wow. A darle una palabra, a decirle, Dios tiene propósito contigo. Sí. Bendito sea el nombre de Dios. Me acuerdo que en un momento determinado, yendo con un grupo en la cual pues estaban en el sector de los Alcarrizos, allí residíamos allí en aquel momento, yendo con un grupo a pelear con otro barrio. Pero el otro barrio para ese tiempo pues se usaban o la gente tenía machete, pero él tenía una M16. Wow. Él tenía un revólver, él tenía una chilena. ¿Entiendes? Y por esa razón es que infundía gran temor en aquel lugar. Wow. Y era respetado. Gloria al nombre de Dios. Era respetado. Porque ese era el ambiente en el cual el reino de las tinieblas quería envolverlo, lo tenía envuelto para alejarlo del propósito de Dios. Sí. Pero cuando Dios tiene propósito contigo, bendito sea el nombre de Dios. Oiga bien, cuando Dios tiene propósito contigo, de una manera u otra, Dios te da a entender el propósito de Dios sobre tu vida. Amén. Por esa razón hay personas que me están escuchando en este momento, que Dios lo ha librado de la muerte, Dios lo ha librado del lazo del cazador, de la peste destructora. Dios ha tenido de ellos misericordia y es por el propósito que Dios tiene para con ellos. Sí. Es por ese propósito, porque Dios lo ha escogido. Lo ha escogido, wow. Gloria al nombre de Dios.
Satanás quería detener el propósito de Dios sobre este joven, sobre esta vida. Gloria al nombre de Cristo. Y de esta familia, y de esta familia, y de esta familia entera, de esa familia entera, ese era el instrumento que Dios iba a usar para atraer a su familia. Amén. Oye bien, el instrumento que Dios iba a usar para atraer a los demás de esa familia era ese niño, el que estaba envuelto en sus delitos y pecados. Wow. El que andaba de espalda a Dios, el que no respetaba a sus padres. Wow, increíble. Bendito sea el nombre de Dios. Ese era el que Dios tenía el que Dios había escogido como propósito para salvar su familia. Wow, tremendo. Gloria a Dios. Cuando lo apodan el guerrillero, a la edad de 22 años, 19 años, lo apodan el guerrillero. Nadie podía moverse, ni nadie podía hacer estrago en aquel sector, porque él tenía que tener conocimiento de todo lo que pasaba en aquel lugar. Wow. Y siendo allí respetado, allí en aquel lugar, en el sector de los Alcarrizos, bendito sea el nombre de Dios, vivió una vida de espalda a Dios. Esto lo sufrían sus padres. Su madre lo sufría, que siempre lloraba. No sabía si lo iban a matar, si lo venían buscando. Muchas veces lo fueron buscando. Gloria a Dios. ¿Y cuántas veces Dios tuvo misericordia? Dios mío. Dios tuvo misericordia. Me acuerdo en una ocasión que en una patronal había un joven llamado Popeye. Y andábamos con Richard, que en ese tiempo siempre andábamos juntos. Sí. Richard me dice, vamos a llegar a la patronal. Cuando estamos en la patronal, nos dan en la patronal la 12 de la noche, la 1, y a las 2 de la mañana llega Popeye a ese lugar, porque él era de ese sector. Y cuando se dio cuenta que yo estaba allí, me dice, Johnny, tú estás en zona Apache, saca pie y borra huellas si tú no quieres problemas. Oiga. Wow. Y le dije, pero ven acá, problema es mi nombre. Problema es mi nombre. Si tú quieres, vamos a hacerlo aquí. Oiga bien, porque esa es la actitud y la forma y la reacción de un hombre cuando no conoce a Dios. Sí, sí, sí. Así es. Porque el enemigo te hace creer que tú te estás llevando el mundo por delante, pero no es así. Gloria a Dios. Cuando Popeye me dice esto, que me alejo, que él se aleja, se armó un problema. Me acuerdo que yo había tirado 4 tiros para arriba en ese momento. Y luego, cuando se arreglan las cosas y todo comienza a fluir nuevamente, Sí. y la gente comienza a bailar y a festejar nuevamente. Luego Popeye viene y se me acerca, me dice, esta noche o me mata tú o te mato yo. Wow. Me acuerdo que le dije, bueno, entonces el que se va a morir aquí eres tú, porque yo te voy a dar de lejos. Yo estaba armado. Y cuando le dije esto, él se fue a armarse. Y cuando vino de allá para acá, vino con un lenguemime. ¿Qué es un lengua mime? Un lenguemime es como un machete, pero fino, bien filoso y largo. Wow. Cuando él fue que se me acercó con ese lenguemime, que me dice, esta noche me matas tú o te mato yo. Y yo le digo, el que se va a morir va a ser tú, porque yo te voy a dar de lejos. A mí se me había escapado, se me había olvidado que yo tenía 4 tiros nada más en la recámara. Ay. Y cuando se armó el pleito, yo tiré 4 tiros para arriba, un revólver, un 38 cañón reforzado que solamente cogía 6 tiros. Cuando tiré los 4 tiros para arriba, no me percaté de que no había un tiro en la recámara. Ay, ay, ay. Y apuntándolo le dije, esta noche te mato tú, te mato yo. Esta noche quien se muere eres tú. Y cuando apreté el gatillo para dispararle, no salió ningún tiro. Al no salir ningún tiro, él me fue arriba a pasarme de lado y lado. Cuando Richard vio esto, Richard desenvainó el machete que tenía y le dio en la mano. Y el problema fue tan grande que nosotros tuvimos que salir corriendo de aquel lugar. Wow. Tuvimos que salir corriendo de aquel lugar porque había muchas personas en contra de nosotros. Bendecido sea el nombre de Dios.
Cuando nos fuimos, gloria a Cristo, Richard me dijo, vamos a buscarlo para darle lo de él. Y yo le dije, sí, eso lo vamos a hacer. Pero pasó algo, que ese fue el último problema, ese fue el último pleito. Wow. Eso fue en el 1999. Oiga bien, el último pleito que tuvimos. Gloria a Dios. Ahí empezó Dios a tratar conmigo de manera sobrenatural. Duré un tiempo sin ver a Popeye. Vine a residir al sector del Capotillo, donde mi abuela. Y duré un tiempo sin verlo. Allá en Los Alcarrizos, Richard tuvo un encuentro con Dios. Tuvo un encuentro face to face con Dios. Y como siempre interactuábamos y nos veíamos, él me hablaba de Cristo. Wow. Oiga bien, él me hablaba del Señor. Cuando en un momento me invitó a una campaña. Y cuando me invita a la campaña, allí en aquel lugar, yo sentía algo. Wow. Algo que necesitaba. Sentía como eso. Yo estaba llorando y no sabía explicar por Gloria a qué Dios. estaban saliendo lágrimas de mis ojos. Esa paz. Amén. No sabía por qué, pero me sentía así, sin carga, me sentía liviano y brotando lágrimas de mis ojos después de lo que Dios había hecho, porque Dios había tratado conmigo mucho antes. Me acuerdo que en una ocasión estábamos esperando la guagua para irnos para la casa y vienen 5 cristianos predicando y regando tratado. Y cuando están regando tratado, me dice, riegan los tratados, y a mí la joven me dice, Dios tiene propósito contigo. Dios te ha guardado y te ha librado de la muerte. Wow. Tú eres un propósito de Dios y a través de ti va a venir tu familia. Tremendo. Oiga, cuando esa mujer me dijo eso, yo me quedé anonadado, yo me quedé en shock. Oiga, porque lo que me está diciendo es algo cierto. Sí. Es algo cierto que yo no podía desmentir. Oiga, y así Dios fue tratando conmigo. Wow. Fue tratando conmigo. Y me acuerdo que en aquel lugar, cuando Richard me extendió la invitación, tuve un encuentro con Jesús. Wow. Y mi vida fue diferente. ¿Qué quiero decirle a los hermanos, a las personas que nos honran con su sintonía? Es que cuando Dios tiene propósito con una persona, Satanás va a querer detener el propósito de Dios. Sí. Pero el propósito de Dios sobre tu vida no lo detiene nadie. Gloria al nombre de Dios. Si Dios dijo que tú vas a llegar a Canaán tú vas a llegar. Gloria al nombre de Dios. Si Dios te marcó con una palabra, recíbela, porque el propósito de Dios se va a cumplir sobre tu vida. Gloria al nombre de Dios. Hay momentos que Dios permite cierta situación sobre nuestras vidas para Dios llevarnos a nuestro destino profético. ¿Usted lo sabía, guerrero? Sí, es así. Que Dios permite, hay momentos que Dios permite, hay personas que están en la cárcel, que Dios permitió que llegaran a la cárcel. Sí. Pero varón, ¿cómo Dios permitió que llegaran a la cárcel? Sí, porque aquí afuera lo iban a matar y como Dios tenía propósito con ellos, allá le están sirviendo al Señor. Tuvo que mandarlo a la cárcel. Hubo que mandarlo a la cárcel. Pero hay momentos donde no entendemos el propósito de Dios. Amén. No entendemos el propósito de Dios. Y Dios de una manera u otra nos dirige conforme a su propósito. Bendito sea el nombre de Dios. Nos lleva donde Dios quiere establecernos. Por eso hay procesos que son necesarios. Wow. Hay procesos que son necesarios. Y cuando hablamos de proceso, la palabra proceso viene del latín processus y significa avanzar hacia adelante. Wow. Y es un poquito como contraproducente o contradictorio de que tú en el proceso avances hacia adelante. Porque en el proceso te estanca, te aflige. Sí. Pero cuando es Dios que ha permitido el proceso sobre tu vida, gloria a Dios, el proceso te va a llevar a otro nivel de gloria. Wow. El proceso, gloria a Cristo, Dios lo está permitiendo para Dios establecerte donde Dios quiere establecerte. Por eso hay personas que lo votaron de sus congregaciones. Sí, sí. Hay personas, gloria al nombre de Dios, que lo que eran diáconos quizás en su iglesia y Dios ya había declarado una palabra al pastorado. Y cuando lo sacan de la iglesia, entonces Dios permite que lo saquen, que lo voten, oiga, para Dios entonces establecerlo donde Dios quería establecerlo. Tremendo, tremendo, mi hermano. Entonces, cuando usted habla de esto, de que la gloria, de que Dios, el propósito, es tremendo, ¿sabe? Porque Dios viene
trascendiendo nuestra antigua vida Amén. a traernos hasta su voluntad. En los momentos que usted delinquía en la calle, bueno, no delinquía, sino que hacía pleito de bandas y esto, ¿usted era militar ya? Sí, era militar. Wow. Sí, ¿Y cuál fue el momento más difícil para ti estando en el mundo fuera de Jesucristo sin ser evangélico? El momento más difícil para mí fue en el momento en la cual, pues, estuve al borde de la muerte. Wow. Ese fue el momento más difícil donde ahí tuve momentos para reflexionar y entender que Dios me estaba llamando. Wow. Tremendo. Ese fue el momento. Me acuerdo que fue en un momento donde caí enfermo, donde no se sabía lo que yo tenía, Wow. porque eran cosas espirituales, no se sabía lo que yo tenía. Dios mío. Oiga, eran cosas espirituales, pero Dios me libró de todo eso. En ese momento pude reflexionar y entender el propósito de Dios sobre mi vida. Así Wow. es. Increíble, increíble, mi hermano. Entonces, cuando usted estaba en la calle, usted tenía un coro de amigos, usted tenía compañeros, usted tenía la gente que andaban contigo y que hacían desaciertos contigo. ¿Dónde están esas gentes ahora? Éramos 25. De los 25, hay algunos que están en la cárcel. Otros ya partieron de la tierra. Y otros, pues, le servimos al Señor. Wow. Y quiero tocar este punto. Este punto es, Satanás quería destruirme, quería detener el propósito de Dios sobre mi vida. Estábamos en el pleito. Richard, Popeye y yo. Ese momento, Popeye quería matarme y yo a él. Pero Dios no lo permitió porque Dios tenía un propósito. Wow. Después de ese tiempo pasaron 6 meses y Richard tuvo un encuentro con Dios. Cuando Richard tiene el encuentro con Dios, que me da seguimiento, a los 8 meses, a los 3 meses de Richard, a los 8 meses de Richard haber conocido a Dios, entonces conozco yo al Señor. Wow. Increíble. Y aunque no vivíamos juntos, ya yo estaba de este lado, él en los Alcarrizos, pero estábamos sirviéndole al Señor. Pasó el tiempo y ya yo tenía en el Evangelio 3 años y medio. Wow. Me dice Richard, ven para una campaña para acá, que esto va a estar poderoso, un predicador que Dios lo usa mucho, un evangelista que Dios lo usa con poder y gloria. Y yo le digo, ok, voy a hablar con mi pastor para irme para allá. Wow. Y cuando fui allá, pasó algo, ministro. Pasó algo. Cuando estamos allá, que el predicador te está predicando, que el varón Dios lo está usando. Tremendo. Me quedo así, pero ven acá, yo como que conozco esa voz. Como que habían tantas personas que nosotros estábamos atrás y no podía identificar la persona que estaba predicando. Cuando comenzó a ministrar, que luego dije, Richard, vamos para adelante, yo quiero ver al predicador, yo quiero verlo. Y cuando estamos caminando para adelante, que estamos cerca, yo me quedo sorprendido y le digo, Richard, tú estás viendo lo que yo estoy viendo, ese es Popeye, el predicador es Popeye. Dios tenía propósito, no tan solo conmigo, sino también con él. Wow. Por esa razón, Satanás quería matarnos a los 3. Wow. Matarnos a los 3 quería Satanás. Dios mío. Hoy día, Richard es copastor de su iglesia. Popeye estaba como evangelista y ahora es pastor en Estados Unidos. Wow, aleluya. Y por la misericordia de Dios, estamos pastoreando. Los 3. Los 3. La gloria sea para Dios. O sea que cuando Eso Dios tiene lo hace propósito Dios. contigo, el propósito de Dios no lo detiene nadie. Wow. Qué lindo. Bendito sea el nombre de Dios. Satanás quería destruirnos. Quería detener el propósito de Dios sobre nuestras vidas.
pero el propósito de Dios no lo detiene nadie. Wow. Gloria al nombre de Dios. Cuando Dios te marcó con una palabra, varón, recíbela porque viene de parte de Dios y la palabra de Dios tiene cumplimiento. Gloria a Cristo. Hay momentos que Dios permite ciertas situaciones, pero es para Dios glorificarse. Wow, amén. Y si nos vamos a la luz de la palabra, podemos ver algo. Y es que Jacob le dijo a José, ve a ver cómo están tus hermanos. Sí. Pero, ¿por qué Jacob le dijo esto? Ya Dios fue que puso el sentir en Jacob a que le dijera esto a José, a Jacob. Y Jacob le dice a José, ve a ver cómo están tus hermanos. Sí. Sus hermanos ya le tenían algunas diferencias por los sueños y porque el padre pues había preparado una túnica de colores para él. Cuando José va a ver cómo están sus hermanos lo alcanzan a ver a la distancia y dicen, ahí viene el soñador, vamos a matarlo para ver qué va a pasar con su sueño. Y matémosle. Matémoslo para ver qué va a pasar con su sueño. Gloria al nombre de Dios. Pero nadie puede matar ni detener el propósito de Dios sobre un hombre o una mujer que Dios ha marcado. Por eso se separó Rubén y dijo, no, espérate, ese es nuestro hermano, no vamos a derramar la sangre. No lo matemos. No lo matemos. Vamos a echarlo en una cisterna. Y lo echaron a una cisterna. Pero todo el proceso que vivió José era necesario. Era necesario, gloria al Señor, porque Dios quería llevarlo a un propósito determinado. Es increíble, Richard, ver cómo el que se iba a convertir en tu asesino o tú en el asesino de él, terminó siendo el que te predicó para que tú vinieras a los pies del Señor. Amén. Y que cuando tú lo viste te asombraste y te acordaste a lo mejor de ese pleito que iban a tener ustedes y ver cómo Dios transforma, ¿verdad? De las tinieblas a su luz, a hombres y mujeres que Él ha tomado con propósitos eternos. Antes, 3 guerrilleros, Amén. 3 pleiteros, 3 gente que vivían en la calle y ahora son 3 pastores que le están diciendo al reino de la tiniebla y desafiándolo a que de Dios es el poder y dándole a entender a esta generación que fuera de Jesús no hay salvación, que fuera de Jesús no hay vida eterna, que fuera de Jesús no hay salud, que fuera de Jesús no hay tranquilidad y no hay restauración. Esto es tremendo, Richard. ¿Y en qué momento de tu vida, Richard, dijiste, bueno, yo a la verdad necesito buscar a Dios y sabes que ya has venido peleando con el menosprecio de tu padre, ¿verdad? Sí. En un momento dado, porque la situación no lo permitió, ver con efectividad el alumbramiento de tu madre hacia tu persona. Mas, sin embargo, le dijo, no podemos tener el niño. Yo sé que eso despertó en ti secuelas, tal vez de raíz de amargura, porque tú no tenías conocimiento todavía de lo que era Dios en el momento que te explicaron esto. Pero, ¿cómo conciliaste con tu padre acerca de esto? ¿Lo perdonaste? ¿Hablaste con él? ¿Llegaste a un acuerdo con él después de saber esa verdad de que él no quería tenerte? No, en realidad, cuando yo vine a saber esto, ya yo le servía al Señor. Amén. Y por esta razón no hubo en mí una raíz de amargura o no hubieron secuelas e indiferencia hacia mis padres. No, yo lo vine a saber y de hecho lo vine a saber y me ha servido como testimonio Amén. de lo que Dios hace sobre una vida y cómo Dios preserva la vida de un hombre que ha sido marcado. Wow. De mi familia, el primero que vino al evangelio, que se postró de rodillas con los brazos abiertos, dándole gracias al Señor, cuando yo le dije, soy cristiano, soy un siervo de Dios, Aleluya. fue mi padre. Wow. Cayó de rodillas y dijo, gracias Señor, porque sé que voy a estar tranquilo. Y la gloria sea para Dios. Él partió con el Señor y desde ese momento no tuvo dolor de cabeza como lo tenía antes. Wow. O sea, que el que te quiso rechazar en tu nacimiento terminó siendo la persona que fue... o sea, Dios te tocó a ti para poder libertarlo a él. Amén, así En es. otras palabras, lo que te estoy diciendo es que hay cosas que empezaron mal, pero tienen un sabor a miel a su final. Amén. Y mira cómo Dios te usó como instrumento de bendición para salvar su vida. Richard, ¿cuál es el mensaje central que le tienes a esta generación que necesita esta palabra? Que sé que ya has testificado, has dado una palabra de aliento. ¿Cuál es el enfoque que quieres direccionar a esta generación sobre lo que Dios ha tratado contigo en este día? El enfoque para esta generación es que el propósito de Dios no lo detiene nada. Wow. No lo detiene el sistema.
no lo detienen la situación en la cual se encuentra este mundo. No, el propósito de Dios tiene cumplimiento, se va a cumplir el propósito de Dios sobre cada vida y cada alma que Dios ha escogido. Aunque en estos momentos hayan personas que estén caminando bajo rebeldía y separados de Dios, el propósito de Dios se va a cumplir sobre su vida. El propósito de Dios se va a cumplir sobre tu vida, pero es necesario de que entienda de que Dios te ama y no quiere que tú te pierdas, sino que tú procedas al arrepentimiento. Wow, tremendo, tremendo, mi hermano. Gloria al Señor. Antes de culminar, ¿verdad? Yo quiero que hay una pregunta que yo quiero que usted aclare acá y dé luz acerca de esto, porque hubo algo inconcluso ahorita. Y es que usted decía que era militar, pero que aún así tenía arma de fuego y armaba rebú, te gustaba el pleito y que esto. Entonces, ¿cómo siendo militar, una persona que está puesto para instaurar y para poner el orden, vivía una vida desordenada? ¿Será que dentro de la milicia en el cual usted estaba actualmente fungiendo, había ocultismo, habían cosas que se hacían de manera oculta y hay cosas que se hacen ahí, hay prácticas que no se saben y que a la persona le muestran una imagen, una apariencia, pero tratando de ocultar otra? En realidad, yo era militar porque portaba el carnet, pero nunca iba a la institución. Ok. Porque estaba asignado a un coronel, el coronel Bochán Javier, que fue acribillado, que era compadre de mi padre, pues yo estaba asignado a él. Okay. Y por esa razón yo era militar de nombre, porque portaba el carnet, pero en realidad nunca, ni siquiera pasé centro. Wow. Y por esta razón la formación militar no estuvo en mí. O sea, yo era un civil prácticamente. Por eso no tuve ninguna formación militar y por esa razón seguí incurriendo en los delitos y en cuantas cosas en las cuales estaba involucrado antes de entrar en la milicia. Wow. Increíble, 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 mi hermano. Tremendo, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero a sabiendas del nepotismo y de lo que las personas pueden decir, no, es familia mía, es ahijado mío, es hijo de mi compadre, vamos a darle esta oportunidad. Sabemos que es una injusticia porque se sabe que el proceso hay que agotarlo para poder llegar al nivel que se quiere llegar con la persona, ¿verdad? Entonces es un nivel paulatino. Nadie que nació sin saber llega a la universidad así, tiene que pasar primero preescolar, la básica y así. Procesos tras procesos te llevan a la estatura que tú quieres estar. Pero ya el Señor te libertó. Hoy en día eres un pastor de la calle al pastorado, como el Señor te ha traído hoy. Y creemos que verdaderamente ese testimonio ha bendecido la vida de alguien. Yo le invito a esta audiencia a que comparte este testimonio con alguien más. Evangelice a alguien para que alguien más escuche esta palabra tremenda de parte del pastor que ha traído en este día, que sé que ha bendecido tu vida de una manera especial. Pastor, quiero que usted dirija una oración a esta bella audiencia que ha recibido esta palabra. Amén, amén. Gloria a Dios. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Dios amado, Dios eterno. En este momento clamamos delante de tu presencia pidiéndote por cada una de las personas que nos honran con su sintonía, aquellas personas que están escuchando, que van a escuchar estas palabras, Dios amado. Que sea tu Santo y Divino Espíritu tratando con ellos, Señor. Que sea tú obrando sobre su vida, cubriéndole con tu manto, Gracias, Dios amado. Señor. En el nombre de Jesús, Padre eterno, reprendemos todo viento contrario que quiera venir sobre su vida. Padre adorado, que sea tú glorificándote, ministrando liberación, Señor, llevándote toda turbación, rompiendo toda cadena, Señor, en el nombre de Jesús. Ellos están en tus manos, Señor. Gracias, Señor, Padre adorado, que tu Santo y Divino Espíritu, Señor, sea convenciendo de pecado, Padre eterno, para la gloria y la honra de tu nombre. Amén, amén, amén. Tremendo, increíble, mi hermano. Gloria al Señor, pastor. Gracias por venir acá a Excelencia Cristiana, por testificar y por contarle tu historia a esta bella audiencia que sé que ha sido de gran, pero gran bendición en el nombre de Jesús. Estuvo contigo tu amigo y tu hermano Dionis Luis y el pastor Nicanor Linares. Gloria al Señor. Y esta fue tu entrega de Testificando con Excelencia. Dios te bendiga.